Es que el Señor les bendiga, muy bienvenidos a un estudio más de la santa y bendita palabra del Señor. Hoy en esta tarde también estamos gozosos porque nos permite Dios un nuevo día y agradeciéndole a Dios por todo lo que hemos tenido en este día. Gracias por cada cosa que nos pasa, aún por las pruebas, gracias también. Y bueno, desde luego, ¿verdad? Agradecerle a Dios también por las cosas buenas, por lo que nos ha pasado. Estas semanas hemos tenido bastantes necesidades, no nomás en nuestra congregación, sino con diferentes lugares, con familias, debido a enfermedades, pues, accidentes y lamentablemente algunas pérdidas también humanas. Entonces es muy necesario que oremos unos por los otros. Así que bienvenidos hermanos, amigos que nos sintonizan siempre, y a los que nos verán el día de mañana también bienvenidos a un estudio más de la Santa Palabra del Señor. Y como siempre le invitamos a que tenga lista su Biblia, que esté preparado para escribir, ¿verdad? Con lo que usted se sienta más confortable, un lápiz, una pluma, su cuaderno, su libreta, para que así pueda juntamente con nosotros también apuntar las citas, y cuando terminemos el estudio, bueno, también usted podrá estudiarlo con más calma. Y siempre le recuerdo, ¿verdad?, que lean el versículo arriba y abajo del que leemos para no sacar un texto de contexto. Siempre debe ser conforme a la palabra del Señor. Y aquellos que primera vez nos sintonizan, también siempre les invitamos, ¿verdad?, que estén juntamente con nosotros apuntando primero la cita y luego busca la cita. La escribe en el cuaderno y luego, ya que la tenga apuntada, ahora sí la puede buscar. Así que vamos a estar meditando en continuación de la palabra del Señor, y hoy veremos las figuras, no todas porque no se da el tiempo, pero las figuras de la palabra, que muchas de las veces el Señor las compara con algo, se le llama símil. Hay una comparación entre la Biblia o la palabra del Señor con alguna otra cosa, y es lo que vamos a ver hoy en este día. Así que vamos a orar primeramente para pedir dirección al Señor, y así estaremos entrando al tema de esta tarde. Vamos a orar primero para que Dios nos dé la bendición de poder comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde le damos gracias por esta bendición, Señor, de estar de pie, por todo lo que tenemos, Señor. Gracias por la bendición de la vida, por la salud, Señor. Gracias también, Padre, por las pruebas que tenemos en nuestra vida. También le agradecemos por ellas, Señor, y le agradecemos, Señor, también de antemano por este estudio. Le pedimos, Señor, que nos guíe en todo momento, que lo que vayamos a estar viendo, Señor, sea de bendición, que no sea la palabra del hombre, sino que sea su palabra la que está expuesta, Señor. Denos gracia para poder explicar. Al mismo tiempo, prepare la tierra, Señor, donde caerá esta semilla, para que también dé fruto. Le pedimos también, Padre, por aquel que está desalentado o que no se está esforzando como debe de ser. A los que van comenzando también en la obra, le pedimos también por ellos para que se preparen, porque también ellos son útiles, Señor, y el día de mañana también saldrán a predicar la bendita palabra. Le pedimos por aquellos que están enfermos también, para que también se preparen, Señor, porque también habrá palabra para ellos. Señor, gracias por este momento y todo lo que tenemos, Señor, y todo lo que hicimos en este día es por su misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, en este día, ¿verdad?, el tema es figuras de la palabra, y lo cual tenemos que analizar lo que dice la Biblia en cuanto a la misma palabra del Señor, y hace una comparación de la Biblia con diferentes cosas que conocemos. Y es importante que leamos. Luego hay muchas, pero no vamos a ver todas porque sería muy difícil. Vamos a ir a Efesios, en primer lugar, Efesios capítulo 6, y en el versículo 17, que fue con el que nos quedamos hace unos días. Efesios capítulo 6, versículo 17. Está de los 4 evangelios. Enseguida está el libro de los Hechos, luego Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, y enseguida está Efesios. Efesios, por favor, apúntele, capítulo 6 y versículo 17. Efesios 6, 17 dice en el nombre de Jesús: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, hace unos días nos quedamos ahí en esa cita, donde hace una comparación, ¿verdad?, que la espada, una espada que todos conocemos, habla acerca de que es la palabra de Dios. Y una espada sirve tanto para defenderse como para atacar. Y es muy importante saber usar esta espada. La espada es la palabra del Señor. Hemos visto en otros estudios cómo el diablo tuerce las escrituras, en la misma Biblia, porque algunos creen
así místicamente o mágicamente que el tener una Biblia abierta, como que el diablo se va a espantar, y no es así. Si el cristiano tiene 20 Biblias en la casa, pero no lee ni una, entonces está expuesto a que el enemigo obre en su hogar. ¿Verdad? Una Biblia abierta, y aunque la tenga en la entrada de la puerta, por las ventanas, donde quiera, eso no sirve de nada si usted no ejerce el poder de la palabra. Por tanto, no es un adorno, no es un amuleto, es un libro que tengo que llevar a la práctica. Es ahí donde está el efecto verdadero de la palabra del Señor. Entonces, bueno, para usar la espada tenemos que tener práctica. No es solamente agarrar la espada y ponernos a picar, no, tiene uno que tener una preparación, y para ello también tenemos que meditar la palabra del Señor todos los días. Así que vamos a estar estudiando esto. Aquí dice, ¿verdad?, que lo compara con una espada. ¿Qué hace esta espada? Para entender mejor aquí este versículo, le voy a pedir, apúntele por favor, que vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 4 y versículo 12. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Yo sé que muchos la conocen esta escritura. Al lado derecho, serán como 6 cartas al lado derecho. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más aguda que toda espada de 2 filos, y que penetra, óigalo bien, penetra hasta partir el alma, y aún el espíritu y las coyunturas, y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuevamente, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más aguda que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas, y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, vimos anteriormente que la espada del espíritu, pues, es la palabra de Dios, la Biblia, y ahora habla acerca de esta de esta espada de 2 filos, o doble filo. Bueno, ¿qué es una espada de doble filo? Algunos creen, ¿verdad?, como las películas, a veces salen con unas espadotas así, como tipo Conan, ¿no?, de ese programa que salió hace muchos años, de Conan, unas espadotas. Imagina que salen a la guerra a pelear con una espada grandísima, a los 5 minutos ya se cansaron de usar la espada. No, eran espadas cortas, espadas que se podían manipular fácilmente, pero doble filo. Ahora tenemos 2 tipos de espada: la espada que por un lado es romo y por otro lado es filoso, es de un solo filo, y la otra es la que tiene filo por los 2 lados, tipo daga o verduguillo, depende de donde usted sea. Entonces esa se afila por los 2 lados. Entonces esto es bien importante entenderlo, porque la espada de un solo filo, más que nada es como para dar un golpe, o para cortar desde luego, ¿verdad?, pero como un tipo cuchillo casero, ¿verdad?, dar un golpe, para eso es ese tipo de espada. Pero la espada que es de doble filo es justamente para que penetre más profundo. Para eso están hechas así, con doble filo. Entonces el Señor habla acerca de esta escritura y compara, ¿verdad?, la palabra de Dios con la espada de doble filo. Dice aquí en el versículo 12: porque la palabra de Dios, la Biblia, es viva y eficaz, y más aguda que toda espada de 2 filos, vea la comparación, y que penetra hasta partir el alma, y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Ya sabemos que la Biblia es la espada del espíritu. Bueno, sucede que cuando uno está leyendo la Biblia y tenemos algo en nuestra vida que aún estamos practicando y que batallamos para dejarlo, de repente cuando estamos estudiando la palabra del Señor o escuchamos una predicación, entonces la palabra penetra a nuestro corazón, empieza a discernir nuestra vida, empieza a trabajar en nuestra vida. Por eso muchos que no quieren cambiar, quieren seguir siendo los mismos, ¿verdad?, creen: oh, es que me la tiraron a mí, es que ellos saben cómo vivo, es que me quieren obligar, es que quieren que haga lo que yo no quiero. No, te está hablando el Señor. La palabra de Dios justamente está enterrando hasta lo más profundo de tu ser. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor empieza a trabajar en el corazón del ser humano, y es ahí donde nosotros, si no queremos cambiar,
sentimos como que nos está clavando una espada. Ahora, el hermano que está comenzando y quiere también cambiar, recibe el mismo golpe, la misma espada, hasta quizá la misma intención, pero ¿qué pasa? Bueno, él, como quiere agradar a Dios y quiere cambiar, pues la espada lo que va a hacer es que le va a traspasar, pero le va a sanar también. ¿Por qué? Porque le va a discernir lo que está haciendo y lo que está pensando también. Esa es la intención de esta comparación entre la Biblia y la espada de Dios. ¿Verdad? Porque digo la espada de doble filo, porque a algunos todo les duele, ¿verdad? Todo les afecta y siempre están llorando ahí que porque me la tiran. No, es la palabra de Dios. Yo les decía que al principio de mi conversión, hace 26 años, bueno, yo cuando alguien predicaba acerca del mal carácter, pues yo me sentía bien identificado. La espada atravesaba mi ser y duele bastante. Aquel que batalla con la mentira, aquel que batalla con engañar, con el seguir haciendo cosas que no tiene que hacer, bueno, le clava la espada y le duele. Porque yo creo que nadie que le entiende una espada se está riendo. Al contrario, le siente la herida y es lo que pasa con el ser humano. Cuando la palabra atraviesa nuestra vida, es ahí donde trabaja en nuestro corazón, es para discernir lo que estamos haciendo, para ayudarnos a crecer espiritualmente, para apartarnos de lo que estamos haciendo mal. Para eso es la penetración de la palabra. Ahora, cuando la persona no quiere cambiar, ya no es culpa del evangelio, porque muchos dicen, mira, él es cristiano y no cambia. No, no es cristiano. Él cree que es cristiano y él dice que es cristiano, pero en realidad no es. ¿Por qué? Porque el cristiano procura siempre cambiar, mejorar. Que resbalamos, sí, a cada rato resbalamos, caemos, nos desalentamos, nos sentimos mal, sí, pero continuamos adelante. Pero aquel que se quiere quedar ahí, entonces ese no es cristiano. Ese tal vez le emocionó algo al principio, hubo algo que le gustó, quizá porque recibió una sanidad y se siente agradecido de tal manera que va a la iglesia y está ahí. Pero no hay un cambio. Sin embargo, aquel que la palabra le atraviesa de corazón, entonces sí es donde empieza a trabajar. Voy a dar mi ejemplo. Por ejemplo, cuando yo llegué al templo la primera vez, mi amigo Arturazo me llevó, ¿verdad? Yo me sentía muy mal, así mi forma de vestir. Entonces llego yo al templo, había puros hermanos ahí, bien vestiditos, bien cambiados, los niños bien cambiaditos también, y ahí no había separación de niños y adultos, no, ahí estábamos todos en un solo lugar y había un orden tremendo ahí en ese lugar. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo llego, ¿verdad? Y cuando empieza a trabajar la palabra, no me acuerdo ni qué predicó el hermano, pero lo que sí sé, que lo que estaba diciendo el hermano me atravesó mi corazón. ¿Por qué? Porque me hizo llorar. Por primera vez me hizo sentir vergüenza de lo pecador que era. Muchos dicen, no, yo cuando llegué al Señor me puse bien contento, bien alegre. No, yo no, realmente a mí lo que pasó fue todo lo contrario. Me sentí avergonzado, me sentí mal, me hizo sentir lo peor que era. Y vuelvo a repetir, no sabía de qué predicaba el pastor, ni Biblia traía en ese momento. Entonces lo que pasa es que la palabra penetró en mi corazón y empezó a trabajar desde adentro. Entonces yo no sentí bonito cuando vine al templo, no, primero sentí vergüenza y me sentía ahí todo mal porque se me quedaban viendo, todos bien vestidos y yo mal vestido, pero cuando la palabra empieza a trabajar, ahí es donde está lo tremendo. ¿Por qué? Porque clava la espada y es la que empieza a trabajar en el ser humano. Bueno, esta figura de la espada con la Biblia se refiere a eso justamente. Por eso dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, porque esa te va a atravesar. Está uno de repente, llega uno a la iglesia y empieza a hablar la palabra, no que le tire la pedrada a la persona, no, sino que empieza a hablar la palabra de Dios y de repente empieza a hablar del adulterio. Y ahí hay un adúltero. Pero yo hace años tenía un programa de radio en Guadalajara y teníamos, por semana ponía temas de avivamiento, tenía temas de exhortación y una semana completa. Entonces una semana metí puro matrimonio. Y alguien me invitó a comer, lo ponía de lunes a domingo, y alguien me invita a comer el sábado, y bueno, yo llego a comer camarones, imagínense, mariscos, y yo, bueno, llegamos allá a comer, tenía mucho que no comía eso, entonces pues llegamos ahí con el hermano, y llegó un momento en que me aparta de mi esposa y de su esposa, y me aparta, dice, hermano, quiero decirle de los temas que ha puesto esta semana. Le digo, sí, ¿qué pasa? Pues quiero decirle que los quite. ¿Que los quite? ¿Cómo que los quite? Sí. Y me dijo, pues ya no va a haber dinerito, ni sabía que daba dinero al templo, porque yo nunca he manejado el dinero, entonces, pues ya no va a haber dinerito. Yo pensé que estaba bromeando en ese momento. Entonces dije, ¿cómo? ¿Quiere que quite los programas? Sí, que ya no ponga eso. ¿Por qué yo pensé que estas semanas son de matrimonio? O sea, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que no estaba casado y pues la palabra le estaba clavando ahí. Yo pensé que estaban casados, ¿verdad? Entonces
yo no sabía por qué. Hermano, ¿cómo quiere que quite esa programación? Tenemos un programa así. No, hermano, pues si no, no hay dinerito. Y pues no, si no quiere darnos de, hermano, ni sabía que daba. Pero se me hizo muy raro. Ya estaba después, hablando con la hermana era más sincera y dijo, hermano, es que él no quiere casarse. Y digo, ¿no están casados? No. Ese hombre sabía mucha Biblia, pero no la aplicaba en su vida. Así que cuando traspasa la espada, nos descubre. Hace años atrás vi un tema de esta escritura donde habla, ¿verdad?, que la palabra nos descubre. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que hace. No es el predicador que me tira las pedradas, no es el hermano que me tira en directa, no, es la palabra de Dios. Y aun si el pastor usara la Biblia para herirme, bueno, si es la Biblia, aunque lo haga él con un propósito malo, pero yo tengo que hacer caso a lo que dice la Biblia, aunque me la tire a mí directamente, no importa. ¿Por qué? Porque lo que está poniendo es la Biblia. Ahora, si él me dice de su cosecha, de su carne, cosas, ahí esa lo puedo ignorar. Pero cuando es la palabra de Dios, ¿qué puedo hacer contra la palabra? Nada, porque lo que me está descubriendo es la palabra. Así que se refiere, ¿duele cuando le entierran la espada literalmente? Claro que duele. Bueno, aquí también la palabra. Al Señor se estaba yendo y el Señor y Pedro le dice, maestro, se están yendo. Dura es tu palabra. Entonces, ¿qué también quieren ustedes? Él no se estaba amedrentando, de verdad, ay, sí es cierto, los diezmos se van a ir y las ofrendas. No, no, no. ¿También se quieren ustedes? Y reconoció y dijo, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Claro que el evangelio duele, hermanos, pero hoy queremos un evangelio suavecito, sin ningún esfuerzo, sin ningún compromiso. Hay cuando pueda voy, cuando no, hay que predicar la verdad, pero no a todos nos gusta la verdad. Ese es el problema principal, ¿verdad? La palabra de Dios va a entrar a tu corazón, va a ser un trabajo, pero muchas de las veces el cristiano no acepta la palabra del Señor. Por tanto, no es cristiano. Así de fácil es la situación. Hemos leído anteriormente donde dice, el que me ama guarda mis mandamientos, el que no me ama no guarda mis mandamientos. O sea, no nos podemos engañar, no obedecemos, no amamos a Dios. Así me diga que diezma y ofrenda y que ayuda al pastor o es el pastor, si no obedece, no ama a Dios. O sea, no nos engañemos, el cristianismo no es fácil, es para valientes la palabra del Señor. Vamos a otra porción. Bueno, ya vemos que compara con la espada. ¿Por qué? Porque la espada penetra, hiere y discierne todo, desde adentro todo lo que es una figura, ¿eh? Entonces cuando entra, discierne, duele, sí duele, pero al mismo tiempo dice el Señor que Él hiere, pero también sana. A eso se refiere la palabra del Señor. Ahora vamos a ir, hermanos, hasta el antiguo pacto. Vamos al Salmo 119, el cual he recomendado, hermanos, muy hermoso salmo. Salmo 119, y vamos a leer el versículo 105 nada más, que es un salmo muy, muy conocido por los cristianos. Salmo 119 y 105. Salmo 119 y versículo 105. Salmo 119, 105. Y dice en el nombre de Jesús, Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora la palabra de Dios la está comparando con una lámpara. Y no creo que esas lámparas que hoy tenemos, ¿verdad?, que le aprieta un botón y se prende, no. Eran un tipo de lámparas de aceite. Y eso, cuando está hablando, es una lámpara. ¿Para qué se ve la lámpara? Bueno, para ver en la oscuridad. Para eso es una lámpara. Y entonces la palabra de Dios, cuando la compara con una lámpara, porque nos va a alusar. Dice ahí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, alusa mucho, es una lumbrera, alusa mucho. Volvemos a lo mismo, porque nos ayuda a reconocer nuestra condición pecadora. Muchas de las veces pensamos, es que ustedes se creen perfectos. No es cierto, estamos siempre batallando con nuestra carne igual que todo ser humano. Pero si hay algo en la Biblia que yo encuentro, pues tengo que esforzarme en no hacerlo, porque ahora me está alusando la palabra. Hace años, una hermana en su trabajo, un compañero era alcohólico, ¿no? Era muy joven y era alcohólico. Entonces cada lunes llegaba casi borracho, ¿no? Entonces él pensó que la Biblia decía que consentía el alcoholismo. Dice, no, pues si Dios hizo el vino, otro día hablaremos de qué tipo de vino era ese que habla la Biblia, pero hay una diferencia entre el vino fermentado y el vino que era del que tomaban jugo de uva.
Entonces, la Biblia es muy clara en ese punto, pero es tema para otro día. Entonces le dice este muchacho al hermano, le dice, no, es que pues, si Dios hizo el vino, dijo, a ver, vamos a ver. Y lo lleva también justamente al Salmo, donde dice que no mires al vino cuando rojea. Y empieza a describir lo que es el daño del alcohol. Y Dios no, también eso lo condena, ¿verdad? El alcoholismo. Algunos se justifican porque, bueno, es que una cervecita no es mala, pero en realidad no se toma una cerveza, se toman 3, 4, 10. Y el que es alcohólico y no reconoce, es un alcohólico. ¿Qué es lo que pasa con el alcohólico? El alcohólico cree que el alcohólico es aquel que está tirado en la calle pidiendo limosna. No, esos que están en la calle tirando limosna representan apenas el 1% de los alcohólicos. Entonces la pregunta es, ¿dónde están el 99% de los alcohólicos? Trabajando en las oficinas, en el gobierno, en diferentes empleos, están laborando todavía, pero no se dan cuenta que son alcohólicos. Ahora, cuando reconocen, ya se ganó el 50% de la batalla. Eso yo estuve en Alcohólicos Anónimos y eso nos enseña, ¿no? Que cuando ya uno reconoce, ya es un gran principio, porque mientras que la persona no reconozca, dice, oh, es que yo cuando quiera dejo. Oiga, ya tiene problemas con la esposa cada fin de semana, casi lo están divorciando, casi pierde el trabajo, lo han regañado muchas veces por las fallas que tiene, y todavía dice, el día que yo quiera lo dejo. No, eso es un alcohólico. Y aquí es muy claro, lo descubre, lámpara a mis pies de tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, me va a usar todo lo que estoy haciendo mal. Las mentiras, todos en algún momento usamos la mentira, pero hay quienes usan la mentira constantemente para justificar algo. Incluso a veces mienten por mentir nada más. Bueno, no dice la palabra, ¿verdad? Que no mintamos, y es ahí donde nos empieza a descubrir. ¿Por qué? Porque pensamos que no es tan malo. El perdonar, también muchos no quieren perdonar. Entonces, la palabra dice que tengo que perdonar. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Entonces la palabra me va exponiendo en mis fallas. Por eso es de que a muchos no les gusta leer la Biblia, porque saben que lo va a comprometer. Pero al final del día, cuando haya el juicio final, la iglesia que seremos juzgados conforme al evangelio que predica Pablo. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, usted no puede llegar delante de Dios y decir, no, yo nunca leí la Biblia. No, es como si yo le digo a un policía, me paso yo el semáforo y voy a 100 millas por hora y me para y me dice, ¿sabes qué? Vas a exceso de velocidad y te pasaste un semáforo rojo. Yo le digo, yo nunca he leído el manual. No me la va a pasar a mí. ¿Por qué? Porque es un delito. Y va a decir, no importa que no hayas leído el manual, simplemente eres acreedor de una multa o hasta un encarcelamiento. Entonces, delante de Dios, yo no puedo decir, es que yo no leí esa parte. No, no hay justificación. En todo lo que vemos en la Biblia, ¿verdad? Nos va a dar, la palabra de Dios nos va a dar la luz a lo que estamos haciendo mal. Es decir, la luz alumbra en un lugar oscuro. Si hay luz, donde hay luz, no se nota la diferencia. Pero donde hay luz, donde hay oscuridad, se nota muy fácilmente la diferencia. Aquí afuera pusimos una lámpara, dice que muy buena, pero la pusimos del otro lado de una lámpara. Sucede que la lámpara que ya tenemos aquí fija, no permite que la luz nueva que tenemos acá, pues aluce como debe de ser. Entonces no se nota la diferencia de la luz. Sin embargo, yo tengo una lámpara igual, allá atrás de mi casa, donde no hay luz. Cuando yo paso por ahí, aluce perfectamente. Yo digo, bueno, si es de la misma lámpara, el mismo modelo de lámpara, ¿por qué aquí se nota y allá no? Ah, bueno, porque acá hay oscuridad y allá en el templo donde estamos ahorita hay otra luz más grande, opaca esa luz. Lo mismo aquí, ¿verdad? ¿Dónde se va a notar la luz? En la oscuridad. Porque la palabra de Dios nos va dando luz, y dice que es una lumbrera, o sea que es mucha luz en oscuridad. Por eso es la palabra que nos va descubriendo cómo estamos, y cuando uno se da cuenta en lo que está haciendo mal, entonces yo tengo que cambiar. Cuando uno dice, oh no, yo no le hablo a fulano por esto, pues espérame, él le dice que si tu hermano trae algo contra ti, tú no puedes dejar la ofrenda en el altar, tienes que ir a ponerte a cuentas con el hermano primero, y ya que hayas puesto de acuerdo con él, ahora sí vienes y dejas tu ofrenda. Si no, Dios no se agrada esa ofrenda, será como la ofrenda de Caín. Entonces yo tengo que ponerme a cuentas, pero si yo digo, ah, no, ni para bien ni para mal, simplemente no le hablo, no, ya está mal. Porque si no habla al hermano que ve, menos ama a Dios que no le ve. Eso dice la palabra del Señor, y la palabra del Señor es perfecta. Ahora, ¿qué pasa? Póngase a cuentas y después puede hacer la ofrenda al Señor. No es al revés. Primero la ofrenda y a ver si me pongo a cuenta. No, primero cuentas y luego la ofrenda. Y eso me lo enseña la Biblia. Entonces, todo lo que habla la Biblia me está dando luz en la oscuridad. Porque estamos tan acostumbrados de que en el mundo se guardan recursos a otros, hermanos no se hablan, parientes no se hablan. Entonces, es normal, pero no tiene nada de normal.
se acostumbra uno a vivir así. Ahora, cuando viene la palabra y la palabra me descubre en algo que estoy fallando, me lo hace ver bien. Aunque los hermanos o los parientes o los amigos me digan, oh, no te preocupes, que acabo él así es, no, ni le hables, no, lo que ellos digan ya no importa. Lo que dice la palabra, eso es lo que importa para mí. Tengo que estar a cuentas con esa persona, o tengo que perdonar a aquella persona, o tengo que quitar la mentira de mi boca. O sea, todo lo que me descubre la Biblia, porque es la luz, entonces yo tengo que apartarlo. Ese es el verdadero cristianismo. El cristianismo no tiene religión. Es una relación con Dios, es la diferencia. ¿Cómo es que yo soy católico? Es que yo soy evangélico. Es que eso no creo que lo va a salvar. A nadie salva eso. Es una gran mentira. El que pertenezcas a un lugar y que tengas un siervo de Dios es fenomenal. No te salva. Te salva lo que tú y yo hagamos o pongamos en práctica la palabra del Señor. Somos muy fáciles para juzgar también a aquellos, está en una religión pagana, por tanto se va a condenar. Yo no sé cómo está su corazón. Quizás está ahí por ignorancia, quizás Dios lo tiene ahí, como hemos visto otros planes que Dios tiene en otra religión, estando ahí alguien que conoce la Biblia, para algo lo tiene allá. Que algunas veces puede pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? Orar por ellos, pedirle a Dios. Pero también, como no es cristiano, porque es bien criticón y está juzgando a los demás, por eso es fácil juzgar a los demás. No, hermano, vean lo que dice la Biblia y usted va a descubrirse a sí mismo a través de la palabra del Señor. Por eso la espada y también la luz. La luz sirve para luchar. Entonces no confíe en que usted sabe mucho, porque dice la Escritura, Mateo 7, 21 al 25, dice por allá, dice que muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Van bien confiados ellos. En tu nombre hicimos muchas cosas. Llenamos estadios. Eso no es de la Biblia, lo estoy inventando yo, ¿no? Pero llenamos estadios, tuvimos iglesia llena, yo sabía mucha Biblia. Y el Señor les va a decir, no os conozco, obradores de maldad. Entonces imagínense lo tremendo. Pensaron que porque eran buenos o porque hacían milagros, pensaron que ya eran salvos. No, es por lo que obedezcamos de la palabra del Señor. Dice, mas el que hace la voluntad de mi Padre, ese permanece para siempre. El que hace la voluntad de su Padre, está escrita en la palabra del Señor. Vamos adelante. Ya vimos, ¿verdad?, que esa espada y también luz. Ahora acompáñenme, vamos a ver Isaías capítulo 55, apúntele por favor. Isaías 55, versículos 10 y 11. Isaías 55, versículos 10 y 11. Son 4 cartas al lado derecho. Isaías 55, 3 cartas, perdón. Isaías 55, versículos 10 y 11. Isaías 55, versículo 10 y versículo 11 en el nombre de Jesús. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Está hablando de la lluvia. Versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que la envíe. Bien, aquí está comparando la palabra del Señor, aunque aquí tiene 2 significados muy importantes, ¿verdad? Yo voy a hablar nomás de uno y el otro usted lo va a leer y lo va a descubrir. Dice aquí en el versículo 11, dice que así, está haciendo un símil, así es como la lluvia es la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, está hablando aquí de la palabra, dice no vuelve vacía. Entonces compara la lluvia, que cuando cae a la tierra, por cierto, aquí estamos orando para que llueva aquí en este lugar, está haciendo un calorón tremendísimo, se sale de bañar y ya está otra vez bañado por el sudor. Entonces está muy, muy caliente en estos momentos. Hay una semana que ha roto récord en algunos lugares, vemos las sequías tremendas, entonces anhelamos esa agua, ¿verdad? Todos estamos anhelando esa agua. Bueno, esa agua cuando cae, riega los campos, riega también el campo del campesino, y es una alegría grande en la lluvia. ¿Qué es lo que pasa? Que esa es la palabra de Dios también. Ahora está comparando la palabra de Dios con lluvia. Esa lluvia fructifica. Cuando aquí en este lugar oramos también por aquellos que van comenzando en la obra. Y pedimos al principio, ¿verdad?, que la palabra caiga en una buena tierra. ¿Por qué? Porque no nos interesa llenar este lugar.
Nos interesa que usted llene su corazón del Señor. Eso es lo que nos interesa. Algunos de aquí ni siquiera viven aquí en Estados Unidos. Entonces, por eso no es mi interés llenar este lugar. De eso se encarga Dios. Entonces, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, y donde tú estás, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, bueno, Dios te va a poner un lugar donde te puedas congregar. Aquí está hablando de que la lluvia llega a la tierra y toda la semilla que está ahí la hace fertilizar. Pues la lluvia está, la palabra de Dios también es como una lluvia, refresca también, nos hace fructificar, que nos multipliquemos. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que crecer, hacer discípulos, tenemos que echar raíces. Eso es bien importante. No te llamó, decía el domingo con los hermanos allá en Pomona, que Dios les bendiga. Estaba predicando acerca de esto, ¿verdad? Que el Señor no nos mandó llamar para hacer adorno del templo. No, para eso tenemos las flores y lo que tenemos ahí en el templo, no. Pero hermanos que llegan nomás a sentarse y no quieren hacer nada, no quieren mover un dedo, están de adorno. Entonces, no, hermano, hemos ido para fructificar, porque la palabra de Dios, lo mismo que hace la lluvia, literalmente en la tierra, que hace fructificar aquella semilla, lo mismo la palabra tiene que hacer en mi vida, que debo de llevar fruto. Debe de haber un cambio en mi vida, no nomás personal, sino también de hablarle a la gente. ¿Por qué se desalientan muchos? Porque no quieren llevar fruto, no se esfuerzan a llevar fruto. Pero Dios nos ha llamado para usar el don que Dios nos ha dejado. Todos tenemos un don. Y es ahí donde se multiplica. La palabra de Dios nos va descubriendo dónde tenemos que trabajar. Anteriormente en otros estudios les he dicho que uno puede descubrir su don leyendo la Biblia. Yo cuando comencé en el cristianismo, el pastor nos dejó una tarea, en el primer estudio que tuvimos, nos dejó la tarea de buscar un texto y pues compartirlo. Yo no conocía dónde quedaba el Nuevo Testamento, ni el Antiguo, ni sale nada de eso. Pues yo empecé a leer la Biblia y a leer, y en esa semana estuve leyendo todos los días, pero así mucho, cuando me cayó, para mí, ¿verdad? Fue lo que llenó mi corazón, Juan 5:39, para mí fue lo que me hizo descubrir lo que yo tenía que hacer en el ministerio. Yo nunca quise ser pastor, de hecho algunas veces lo rechacé, porque no quería ser pastor, simplemente quería ayudar en el templo, pero no sabía qué. Entonces, cuando el Señor me revela, ¿verdad?, acerca de Juan 5:39, donde dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, número 1, y ellas dan testimonio de mí. Ahí descubrí el don que Dios me ha dado. ¿Y cuál es? El de escudriñar la Escritura. Desde hace ya 26 años comparto la palabra del Señor, pero escudriñando la palabra de Dios. Yo no soy un gran predicador, ni tampoco un gran maestro, ni mucho menos, pero sí, cada cosa que entiendo la comparto con los hermanos en el templo. Ese es el trabajo que Dios me dejó desde recién convertido, y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Entonces, cuando tú lees la Biblia, Dios te va a descubrir cuál es tu don, te va a descubrir lo que tú tienes que hacer, porque tenemos que multiplicarnos. No nos llamó para estar sentados. El agua, cuando cae en la tierra, hace crecer fruto. Hay muchos ministerios que puedes desarrollarte: la limpieza de los baños, el cuidado de las puertas, el que abre servicios, el que está en la alabanza, el que cocina. Bueno, todos tenemos un don. Utiliza tu don, hermano. Tenemos que multiplicarnos, porque eso lo produce la palabra del Señor. Si no hay fruto, volvemos a lo mismo, no es cristiano. Eso dice la palabra de Dios. Nosotros vamos a dar un tema de eso. Hay muchos que llegaron nada más, se emocionaron y ahí se quedaron por 10, 15, 20 años y ya están de adorno. No, tenemos que trabajar. Vamos adelante, ¿verdad? Ya vimos que era espada, hemos visto, ¿verdad?, que es lámpara, y pues ahora como lluvia. Ahora vamos a ir, hermanos, a Jeremías capítulo 15, al lado derecho desde luego, y versículo 16. Jeremías capítulo 15 y versículo 16. Jeremías 15 y versículo 16 dice: en el nombre de Jesús: si hallaron tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Ahora, ¿qué dice aquí? Se hallaron tus palabras, y dice: yo las comí. Bueno, la palabra de Dios es el alimento de nuestra vida, de nuestra alma, hermanos. Por eso les he dicho y les insisto otra vez: si usted se levanta corriendo para ir a trabajar y preparar el lonche para el viejo y anda ahí a las carreras, levántese 15 minutos antes, y antes de almorzar, dele gracias a Dios: Señor, gracias por este día,
¿verdad? No como aventarse 3 horas de oración, ¿verdad? Señor, gracias por este día, y a leer la Biblia. Pero tiene que levantarse antes para que le llegue a buen tiempo. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que realmente muchas de las veces estamos sin comer todo el día. Imagínense, es increíble. Eso no lo puedo creer. ¿Cómo hay cristianos que dicen ser cristianos y no leen la Biblia por toda una semana hasta cuando van al templo el siguiente domingo? Es increíble eso. Entonces, ¿cómo está de alimentado espiritualmente? Está mal. Alguien puede decir, no, pero yo veo diario predicaciones. No, eso no es así, hermanos. Tú debes de entender que tú te debes de alimentar con la palabra del Señor. El oír la palabra de Dios sí aumenta mi fe, eso dice la Biblia. Pero yo debo de escudriñar la palabra de Dios todos los días. Ahora, si uno dice, bueno, es que yo no sé escudriñar, no le hace, tiene que leer la Biblia. Y la leemos porque tenemos que alimentar nuestra vida espiritual. Yo conozco ministerios que no leen la Biblia, tristemente, ¿verdad? No saben dónde queda Génesis. Entonces digo, es increíble que haya gente que no lee la Biblia. Aquí me encontré a un muchacho, ¿verdad? Evangélico, él es estadounidense, el güero, y un día me preguntó que quién era la Virgen María. Y me quedé, oye, desde niño estás en el templo y no sabes quién es la Virgen María. No, pues, no sé. Dije, no, yo pensé que estaba bromeando. Dije, ¿de veras eres cristiano? Sí, pues siempre íbamos a la iglesia desde chiquitos. Ahorita ya no, ¿verdad? Ya anda de alcohólico. Pero sí, dice que toda su vida fue cristiano. No, no es cierto. Que sus padres le llevaran, eso no lo hace cristiano. Que su papá hubiera sido pastor, que no lo era, pero tampoco lo hace cristiano. Mientras que la persona no le entregue la vida al Señor, no lo hace cristiano. Así tenga la mejor religión, tenga apóstoles o profetas, no le hace cristiano eso. Lo hace cristiano cuando le entrega la vida al Señor y sigue sus mandamientos. Eso es lo que hace el cristiano. Ahora, él no sabía quién era la Virgen María. ¿Por qué? Porque no les interesa. No les importa la Biblia. Esto es bien importante. Tengamos cuidado con esto. Y esto dice, se hallaron tus palabras y yo las comí. Y luego dice aquí, me fue por gozo y por alegría de corazón. Es decir, la palabra de Dios es nuestra comida, hermanos. Nuestra comida. Es nuestro alimento. Lo necesitamos todos los días. ¿Cómo se siente usted cuando no ha comido por un día o 2 días? Imagínese. Pues con esa ansiedad que le da, de tanta hambre que tiene, es la que nos debe de dar también cuando no leemos la Biblia. Que de repente nos levantamos tarde, que a mí me pasó hace poco. Yo nunca he llegado tarde más que hace un par de meses. Me quedé completamente dormido y me llamaron del trabajo, ¿verdad? Y gracias a Dios ya tiene llave. Pero antes tenía que correr porque no tiene llave. Entonces me llamaron diciendo, ¿qué pasó? No sé qué pasó, sí timbró la alarma, pero no la oí. Estaba tan cansado que no la oí. Me dio tanta pena porque nunca había llegado tarde. Entonces, pues no, Señor, gracias por esto, cambiándome y vámonos, lavarse los dientes y córrele. Pero entonces sí es algo penoso y sí, yo reconozco que no leí la Biblia ni de chiste. ¿Por qué? Porque también ella tiene que dar testimonio en el trabajo. Y ya cuando llegué di, perdóname, pero no te preocupes, nunca había llegado tarde, no hubo problema, pero sí me dio bastante pena, ¿verdad? Y ya en la tarde, a la hora de mi comida, todavía tenía la vergüenza y Señor, perdóname, pero ni un rato leí la Biblia. Bueno, a la hora de comida, pues puedo leer la Biblia. Entonces, hermano, porque no podemos estar sin leer la Biblia todos los días. Eso es imposible. No me diga que es cristiano si no lee la Biblia. Es que me da pereza. Bueno, es un perezoso, pero no es cristiano. O sea, eso hay que entenderlo, hermanos, porque es el alimento de nuestra vida. Aunque no nos guste a veces lo que dice el Señor, pero el Espíritu se goza. Esa es la gran diferencia entre un cristiano y alguien que solamente se emocionó. Esa es la diferencia, hermanos. Vamos adelante. Ahora acompáñenme, vamos a ver. Estamos en Jeremías, aquí mismo en Jeremías, pero vamos a ver el capítulo 23 y versículo 29. 23, 29. Ahora ya vemos como alimento. Jeremías 23 y versículo 29. ...23, 29 dice en el nombre de Jesús: no es mi palabra como el fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la roca. Fíjese bien, aquí hay 2 figuras muy importantes. Una es fuego y la otra es martillo. Ambas son fuertes. El fuego, sabemos lo que hace, una destrucción tremenda. Mayormente aquí en California, que somos famosos por los incendios que hay. Sabemos lo grave que es eso.
Pero yo trabajo en el río de aquí de California, de Riverside, y cuando hay incendios, vemos los estragos que hace el incendio ahí. Increíble. Entonces aquí está hablando del fuego y el martillo. Y el fuego también, nadie le gustaría quemarse, eso le aseguro. Si cuando uno anda volteando la tortilla, anda ahí con un tenedor dándole vuelta a la tortilla, no, agárrale con los dedos y vea lo que es sentir un poquito el calor. ¿Por qué? Porque el fuego sabemos que quema, eso lo sabemos todos. Bueno, pues la palabra de Dios también quema, es fuego. Y también es martillo que quebranta la roca. Porque un corazón duro, la palabra de Dios lo va a quebrantar. Volvemos a lo que veíamos al principio de la espada. No nos gusta, nos duele, pero es necesario quebrantar ese corazón. Gente orgullosa, gente altiva, gente presumida, gente, bueno, de todo. Entonces la palabra empieza a quebrantar el corazón duro. Y es donde no nos gusta, porque ahí empezamos a pensar que el predicador o que el pastor me quiere cambiar. No te quieren cambiar. Es más, uno no puede cambiar fácilmente. ¿Cómo vamos a cambiar a los demás? No, uno predica y cada uno va a tomar lo que le guste, pero agárrelo todo. No es malo que usted quiera, sino todo. Eso es bien importante, porque si usted no hace eso, entonces nunca va a quebrantar ese corazón duro que tiene. Para eso es el fuego y para eso es también el martillo, para quebrar esa dureza de corazón. Y si no es así, entonces no es culpa del evangelio, no es culpa del pastor, no es culpa de la membresía, es culpa de usted que no ha dejado que la palabra de Dios quebrante su corazón duro como un martillo quebranta la piedra. A eso se refiere la santa palabra del Señor, a quebrantar nuestro corazón. Cuando alguien predique algo de lo cual te duela, dale gracias a Dios que aún te habla. ¿Por qué? Porque va a llegar, hermano, el día en que el Señor ya no te hable. Y si no, pregúntele a Saúl. Por más que buscó Saúl la presencia de Dios, ya no la pudo encontrar. Dios se había apartado de Saúl por la dureza de su corazón. Dios no se agrada de dejar a un pecador, hermano, que se pierda. Eso dice la Biblia. Él no quiere la muerte del pecador, no. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso la palabra de Dios empieza a quemarnos y a quebrantarnos, para que nosotros no tengamos que rendir malas cuentas el día que estemos delante de la presencia de Dios. Aquí no te salva nadie, ni tu religión, ni tu denominación, ni tu apóstol, ni tu profeta, ni tu pastor, ni nadie te salva. Aquí solamente tú y Dios van a estar enfrente siendo juzgados, dice la Biblia, por la santa palabra del Señor. Por eso es que es fuego y es martillo, es espada, es agua, es alimento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios abarca todo. Entonces, hermano, cuando te queme la palabra o cuando quebrante el corazón, no pienses que es porque el hermano te odia. No, es que Dios te ama. Y ama a aquel que se pierde también, pero Él no quiere el amor de Dios. Así que si te quebranta la palabra o te quema, dale gracias a Dios que aún porque estás vivo, puedes sentir algo. Porque ¿sabe qué pasa? Pellizca a un vivo que está yendo el muerto y le va a brincar. Pero pellizca a un muerto, no pasa nada. El muerto ya no siente nada por la palabra del Señor. El muerto ya no siente nada cuando está leyendo o le están predicando la palabra del Señor. Ya no siente nada. Todavía el que está ahí agonizando le puede pellizcar y todavía le brinca un poco. ¿Por qué? Porque está vivo. Así que ten cuidado cuando ya la palabra no te hable. Mientras que Dios te hable, dale gracias a Dios que aunque sea dura la palabra, aunque sea como espada, aunque sea como fuego, aunque sea como martillo, dale gracias a Dios que aún te sigue hablando la palabra. Porque el día de mañana, cuando ya no te hable el Señor por ninguna forma, va a estar extrañando eso y quizá sea demasiado tarde. Por eso hoy que hay fuego, ahora que hay martillo, ahora que hay espada, aprovecha, gózate, como dice aquí, dice aquí en el versículo, anterior que vimos, ¿verdad? Que sus palabras fueron de gozo para su corazón. Así debe de ser la palabra de Dios en nuestra vida, aunque nos duela. Vamos a otra escritura. Acompáñenme ahora, vamos a ir hasta el nuevo pacto, vamos a brincar poquito. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 11. Lucas capítulo 8, versículo 11. Lucas 8, versículo 11.
Lucas 8, versículo 11 dice en el nombre de Jesús: es pues esta la parábola, la simiente es la palabra de Dios. Está hablando de la parábola del sembrador. Y ya hemos hablado de esta parábola. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice que la palabra es la semilla. Bueno, ahora compara la palabra de Dios con una semilla. Cuando oramos en este lugar para comenzar, decimos: Señor, prepara la tierra para que caiga tu palabra en buena tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia es semilla. Cuando uno, hermanos, tira la semilla al campo, uno siente alegría, ¿verdad? Y una esperanza de que un día va a dar su fruto. Yo recién acabo de plantar melones y sandías y ya las plantas están muy grandes y yo digo: wow, qué alegría me da. ¿Por qué? Porque ya veo la flor que está saliendo. Entonces, si yo con un poquito de plantas que tengo ahí me alegro, ¿cuánto más el campesino que de ahí vive y de ahí también hace negocio? Entonces se alegra cuando ve todos los maizales o todos sus campos llenos de plantas ya muy bonitas, ¿verdad? Se alegra el campesino, se alegra el dueño de los campos. Entonces, ¿por qué? Porque la semilla está cayendo en una buena tierra y está dando fruto. Bueno, todos los que somos cristianos tenemos la semilla en nuestro corazón. Y aquí pasa también algo más, hermano. Muchas de las veces, hermanos, se frustran porque le han hablado a la gente y no se convierten. Hermano, no te desanimes, es que tú no vas a convertir a nadie. Tú no vas a convertir a nadie. Tú no eres Dios para convertirlo ni obligarlo a que crea, no. Tú vas a tirar la semilla. Dios se encarga de dar el crecimiento. Dice la Biblia, hablando en Corintios, tanto Apolo, ¿verdad? Y Pablo, pues no era nada. Dice que uno es el que siembra, tira la semilla, otro es el que riega, pero dice la Biblia, pero Dios es el que da el crecimiento. Por tanto, ni Apolo ni Pablo era nada, ni Pedro, no, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo le predico a alguien del Señor, no estoy esperando que venga aquí a mi congregación porque no es mía. No estoy esperando a que venga acá. ¿Por qué? Porque acá ocupa el diezmo y la ofrenda. No, hermano, yo le hablo al que está ahí en la calle y Dios sabe a dónde lo va a llevar. Ahora, si Él quiere venir para acá, es cosa de Él. Pero mi trabajo no es llenar este lugar, mi trabajo es predicar el Evangelio, hablarle del Evangelio. Entonces, siempre hay que tener eso en mente. Yo predico la palabra de Dios, no para llenar este lugar, sino que usted le predica, dejó la semilla, esa persona abrió el corazón y ahí entra a su vida. ¿Y qué es lo que pasa? Va a otro lugar, va a un compañero de trabajo, un familiar que también se convierte al Evangelio, le va a seguir hablando de la palabra. Es el que va a regar la semilla que tú ya le pusiste. Tú pones la semilla, otra persona, un vecino, un pariente, alguien que lo encuentra en la calle, le va a seguir hablando del Señor. Eso es el que va regando. Y esa semilla, regándola con oraciones y con palabra de Dios, siguiéndole hablando, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dios va a dar un crecimiento a su tiempo. Ahora, hay semillas que no fructifican luego. Yo tengo árboles que tengo que esperar 4 años más para que den fruto. Uno dice: ¡ay, 4 años! Se pasan rápido los 4 años. Yo tengo un guamúchil que cuando lo planté, he esperado 5 años casi para que dé guamúchiles, y apenas este año me dio guamúchil. Muy poquito, pero me dio. Ya me puse muy alegre, muy contento, repartí a mi familia. ¿Por qué? Porque 5 o 6 pelones que dio ahí, pero yo estaba contento por el guamúchil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora veo el fruto. Comí manzanas este año también, comí peras, perdón, también este año. Dieron poquitas, pero comparto ahí con mi casa, porque me pongo alegre que después de años me está dando ya el fruto. Quiere decir que el año que entra voy a tener más. Entonces, así debe de ser, hermanos. Todos nosotros vamos a dar fruto. Y eso es, hermano, es algo que tenemos que hacer. Cuando la palabra entra en nuestra vida, tenemos que crecer. Recuerde que es comparación con la lluvia. Riega el agua, sale el fruto. Ahora también es la semilla que hay en una buena tierra, esperamos que crezca. Esto es bien bonito, hermanos. La palabra de Dios no es que tú vas a convertir a alguien. Tú predicas y donde menos esperas, la persona se convierte por ahí en otro lugar. A mí el que me habló la palabra de Dios por primera vez fue mi hermano Rey. Dios le bendiga. Yo era muy grosero para cuando alguien me hablaba de la Biblia. Muy grosero. No te imaginas cómo era de grosero. Pero ese día tenía tanta soledad en mi corazón, me sentía tan triste, tan confundido, que yo pensaba quitarme la vida. Entonces, porque yo pensaba que ya no tenía nada que hacer en esta tierra. Estando yo ahí, trabajaba por mi cuenta, tenía un camión y estaba haciendo cuentas ahí en un estacionamiento. Y en mi camión apuntando, cuando el hermano Rey, yo vi qué pasó y se regresó, pero no vi cómo se regresó, yo vi que se fue, lo saludé, yo seguí trabajando. Pues se regresó el hermano Rey y se paró a un lado mío y me dice: Arsenio, ¿qué estás haciendo? Yo digo: aquí haciendo cuentas. Y me empieza a hablar del Señor. Yo era ateo, yo no quería que me hablara nadie del Señor, pero
sí sentía yo un hambre de seguir escuchando. Y él me hablaba de lo que Dios hizo en su vida, me platicó que su hija se cayó del segundo piso en las escaleras, se cayó sentada, no tenía ni un golpe, la llevamos al hospital, nada. Y yo decía, me está echando mentiras para convencerme, ¿no? Porque cómo se cayó la niña desde arriba y no le pasó ni un rasguño. Dije, no, me está echando mentiras. Yo no conocí el poder de Dios, hermanos, que ahora lo puedo confirmar que es verdad. Pero yo eso dije, no, lo que me quiere convencer. Y me dice, ¿verdad? El día que quieras, vamos a la iglesia. Y se fue, pero yo la verdad quería que me siguiera hablando de Dios. Ahora, él sembró la semilla. Nunca pude ir a su congregación. Pero ¿qué pasó con mi amigo Arturazo? Él fue el que me llevó a la iglesia a través del hermano Sinaí, que era el que tocaba el acordeón y la guitarra ahí en el templo. Entonces, mi hermano Rey sembró la semilla. El hermano Sinaí y mi amigo Arturazo regaron esa semilla. Cuando voy al templo, predica la palabra de Dios y lo que yo ya tenía en mi corazón, que había sembrado el hermano Rey y lo había regado el hermano Sinaí junto con mi amigo Arturazo, entonces ese dio el crecimiento. Jamás pude ir con el hermano Rey, pero sí acá llegué a otra congregación. ¿A qué voy con esto? Que tú vas a predicar no para llenar tu religión o tu denominación. Tú vas a predicar porque nosotros somos cristianos y tenemos que predicar la palabra del Señor y Dios se encarga de llevarlo a donde Dios quiera. Ahora, la figura en este momento es una semilla. Ya lo vimos como agua, ya lo vimos como espada, lo hemos visto como alimento, lo hemos visto como luz, como lumbrera. Esto es algo bien importante. Vámonos a una última escritura. Le voy a pedir que vayamos a Primera de Pedro, que ya lo hemos visto varias veces. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Primera de Pedro, son como 5 cartas antes de llegar a Apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2 nada más. Primera de Pedro 2 y versículo 2 dice en el nombre de Jesús: como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Fíjese qué hermoso, ya lo hemos visto en otros estudios, este mismo texto, pero todo cristiano, hermanos, todo cristiano, no me diga que es cristiano de la Biblia, no es cierto. Todo cristiano dice que debemos de desear la palabra. Así como un bebé acaba de nacer, hermanos, y se pega a la mamá inmediatamente, sin haber ido a estudiar, ni haberse preparado, ni tener un curso ahí rápido para que coma leche, nada. Por naturaleza el bebé cuando nace, yo lo vi con mi hijo B, mi primer hijo, cuando él nace, cómo es que se pega a la madre inmediatamente. Yo vi a mi hija nacer, a mi hija Hexiba, la más chiquita, la vi nacer, cuando la lavan a la niña, cuando la limpian, la pegan a su madre, inmediatamente se pega. Oiga, eso es tremendo, pero si nadie le enseñó, ¿cómo es posible que se peguen? Yo tengo perritos también, y perdón la comparación, que para mí no es ofensivo la comparación que voy a hacer, pero yo amo los perros también. Entonces, la comparación, y pongo a mi hijo y a mi hija como ejemplo, porque no sabe ofender a alguien que me esté viendo, ¿verdad? Pero así también con mis cachorritos, cuando han nacido, en cuanto los limpio, se los pego a la mamá y rápidamente se pega a la mamá. Pero rápidamente. Entonces yo tengo que estarlo limpiando y dárselos a la mamá para que se le pegue rápido. ¿Por qué? Porque es natural, hermano, en un recién nacido. Natural. O sea, no es algo que tiene que experimentar y cuando sienta ganas y a ver si me dan. No. Si un niño no se pega a la mamá, se va a enfermar y se va a morir. Si un cachorrito no se pega a la mamá, se va a morir. Lo mismo acá nosotros, si un cristiano no le da por leer la Biblia, se va a morir. Dice aquí, como niño recién nacido, esta es la comparación del símil que está haciendo. Como niño recién nacido, así igualito, desear ardientemente la leche no adulterada de la palabra. Oigan esto, se pega. ¿Por qué? Dice ahí el por qué. Para que por ella, por la escritura, crezcáis. Un niño que no se alimenta, que no come bien, imagínense, se va a morir. Hace poco aquí en Estados Unidos metieron a la cárcel a una pareja porque al niño no le dieron nada de lo que ocupaba, porque son una especie rara de veganos, ¿verdad? Entonces el niño se le murió. No sé qué alimento le darían, que no tenía lo que necesitaba el niño, y se le murió. Se ponen a la cárcel los dos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque no había un alimento como debe de ser.
quisieron alimentarlo como gente grande y el niño se les murió. Bueno, así también el cristiano, si toma leche adulterada de una mala doctrina o sin doctrina, va a morir, pero va a creer que está vivo, ¿eh? Eso sí, va, oh, qué gozo y qué tremenda la palabra. No, yo lo puedo ver hoy en día con los predicadores, hermanos, famosos, que tienen aviones particulares, tienen mansiones, todo eso, y ve uno la leche que está dando y es leche adulterada. Pero la mayoría le gusta eso, diversión y ser reconocidos, tal la persona más grande. Otro día hablaremos de eso, de los falsos profetas y falsos apóstoles y falsos pastores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están dando una leche adulterada. No hay doctrina, no saben de lo que están hablando. Hacen chistes sexuales, hacen cosas ahí raras en el templo. Ah, es que es un profeta. No, perdóneme, no se puede salir de la palabra del Señor. Entonces, cuando uno desea la palabra de Dios como una leche para alimento, va a crecer espiritualmente. Debe de tener cuidado con el alimento que está recibiendo. Y vamos a una escritura más ya para finalizar, aquí mismo, segunda de Pedro, pero vamos a ver ahora el capítulo 1 y del versículo 19 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, de 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, de 19 al 21. Santiago también habla de la Biblia y la compara con un espejo. Porque un espejo se ve uno cómo está, así también la Biblia. Segunda de Pedro 1:19 dice en el nombre de Jesús. Tenemos también la palabra profética más permanente o más firme, depende de lo que traiga, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a qué, como a una luz, óigalo bien, como a una luz que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. 20. Sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. O sea, no diga que tiene su propia interpretación, no, la Biblia se interpreta sola. 21. Porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos? La palabra de Dios, que es una luz, y lo compara con la profecía. Dice, tenemos la palabra profética más permanente o más firme. No hace falta que alguien venga y me diga, oh Arsenio, tú eres grande. No, 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 no. A mí dígame, la Biblia dice así, porque tenemos la palabra profética más segura, más permanente, a la cual hago bien en escuchar, porque me va a luzar, es una luz. Es lo que dice aquí, es una luz que alumbra un lugar oscuro. Inmediatamente cuando alguien viene con profecías raras, entonces se va a dar cuenta. Ahora, ¿qué es lo que quiere profetizar? Que el hermano Arsenio es grande, que es poderoso, que va a ir a todo el mundo, que es bien espiritual. No, hermano, ¿sabe para qué es el profeta? Es para regañar también al pastor, para reprender a la congregación. Para eso es profeta, porque tenemos la palabra profética más segura. Si quiero saber de profecías, aquí están. Pero si estoy mal, lo que el Señor quiere es que yo me enderece. Por eso el trabajo del profeta va a decir, hermano Arsenio, eres un perezoso, eres un hipócrita, me va a sacar mis trapitos al sol. Ese es un verdadero profeta. Pero no, puras cosas bonitas me quieren hablar. No, es que tuve un sueño de usted, y es que tuve... Y puras cosas para engrandecernos. No, mi hermano, por favor. El día que alguien venga y me diga, mire, hermano Arsenio, usted es un hipócrita, usted está haciendo algo mal, en su trabajo no dice, no es verdad que es cristiano, que date buen testimonio, que me descubra ahí, entonces sí, voy a decir, este sí es un profeta de Dios, pero no queremos eso. Mejor tenemos charlatanes que nos vengan, nos inducen el oído, les damos una buena ofrenda y se acabó la historia. No, hermano, mira, aquí tienes, para profecías, aquí está la palabra de Dios. Para un profeta que venga y te reprenda, ahí sí, hermano, debe ser Dios. Pero que venga y te hable cosas bonitas, hermano, no es Dios. Porque Dios sabe cómo vives en la oscuridad, sabe cómo vivo en lo oculto en mi casa. Él sabe cómo me conduzco en mi trabajo, Él sabe cómo me conduzco con los demás que no me están viendo. Así que, para profecías, lee tu Biblia. Si te crees profeta, a ver si reprendes al pastor, a los demás que andan mal, a ver si es cierto. Porque la mayoría, puras cosas bonitas hablan, por tanto, no son profetas por Dios. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Otro día hablaremos del tema. Así que tenemos la palabra profética más permanente, la más segura. ¿Por qué? Porque es una lumbrera también en nuestro camino, como lo vimos en el Salmo 105, 119, 105. Es luz y es lámpara a mis pies y es lumbrera en mi camino. Esa es la palabra de Dios, la cual nos va a guiar por el buen camino. Bueno, vamos a orar. Si manda peticiones,
mándela con toda confianza, vemos cuál es la petición y oramos en un grupo de oración que tenemos, y también lo podemos poner mañana a la hora del servicio, a 2 de la tarde, ponemos también esas peticiones. Vamos toda esta tarde y pedirle a Dios que nos siga ayudando y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Padre, gracias por esta tarde tan hermosa, Señor, a pesar del tremendo calor que tenemos acá, gracias por ello, Señor. Gracias también, Padre, porque nos permite estar nuevamente leyendo su palabra. Hay mucho más que podríamos ver, Señor, pero sin embargo, Señor, con esto que hemos leído sabemos de que es un principio de que algo que tenemos que cambiar nuestra vida. Su palabra es fuego, su palabra es martillo, su palabra es espada, su palabra es leche, su palabra es alimento, su palabra es como la lluvia, Señor, su palabra es hermosa, es un espejo, su palabra nos guía, su palabra es todo para nuestra vida, Señor. Por tanto, gracias por ella, Señor. En este momento le pedimos por aquellos, Señor, que van comenzando, para que los fortalezca, los ayude, los bendiga de una manera muy especial, para que no desmayen. A los que tenemos tiempo caminando, también manténganos, Señor, en su mano, porque no queremos resbalarnos. Le pedimos también, Padre, que cada vez que expongamos la palabra sea para edificación, Señor, aunque no nos guste de repente lo que escuchamos, y a veces nos cuesta trabajo predicar algo que sabemos que puede, Señor, ser dura para la iglesia, pero sin embargo, si usted lo da, es porque tenemos que hacerlo. Le pido también por aquellos que están desadelantados, se alejaron del camino, Señor, que ya no busquen más pretextos, que reconozcan que ha sido su culpa y puedan ser levantados, porque mientras que no reconozcan, ellos no se van a dar cuenta porque no quieren reconocer su falla, Señor. Le pido también por ellos para que se levanten y obren, Señor, en el camino como lo hacían ayer. Señor, gracias por este momento y gracias por cada hermano que se junta el día de hoy y también se juntará mañana para seguir estudiando con nosotros la bendita y santa palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, mis amigos, Dios les bendiga. Recuerden, este ministerio es solamente para que nos enamoremos de la palabra del Señor, y será con el favor de Dios mañana a las 2 de la tarde, el lunes 7 de la noche, viernes 7 de la noche, nuevamente sábado 5 de la tarde, horario de California. Dios les bendiga y hasta mañana, si Dios nos lo permite y nos presta vida.